Feel good. Boom, chakalaka, boom. Feel good. Chakapum, Oye, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Contratempo Podcast. Al fin vamos a hablar de algo que yo quería. Sean todos bienvenidos, la gente ya sabe en sus casas de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, porque está escrito en el título. ¿De dónde? De nuestro canal de YouTube, contratempo.mp3, de nuestro Spotify, contratempo.mp3, y nuestro Instagram, contratempo.mp3. El día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que los maestros gorilones. Gorilas, el tema en la palestra del día de hoy, el alter ego y muchas otras cosas más. Pero para eso no voy a hablar solo, voy a estar con mi team, mi Dream Team. Vamos a partir por el hombre de los sueños de toda mujer. Vamos a partir por el hombre que estuvo a punto de irse en un sueño profundo. No, siempre hay que tirar un poquito de humor ante la adversidad. Claro que sí. Con ustedes, bienvenido, Elías. Aquí estamos, felices de estar aquí. Sí, ¿me escucho? Sí, muy entretenido de lo que vamos a estar el día de hoy hablando. Y feliz de un nuevo capítulo aquí. Ha avanzado como camión la temporada. Como avión, no como camión. Así bueno, que la temporada avanza como quiera en todo caso. Como quiere, sí. Si la loca es un camión, que sea un camión. Bien. Así que bien. Feliz de este camión. Hoy en el segundo micrófono tengo al maestro de la voz bonita y de las palabras perfectas y correctas y justas en el momento preciso. Ay. Nuestro querido Joaquín. ¿Cómo estás, Joaco? Buena, la gente en su casa. Aquí motivado, feliz de hablar de este tema que también es una banda que me gusta particularmente bastante y que tiene un tema, un trasfondo narrativo bastante interesante, así que vamos a buscar abordarlo de la mejor manera para que la gente en la casa lo disfrute también. Exacto, porque Gorillaz ha sido una de las bandas más características, no tanto por su música, más que nada por su estética y publicidad. Esta banda formada por Damon Albarn, vocalista del grupo Blur, que Así si no es. lo conocen, además conocen el... Pide un cigarro. ¿Cachai? Ese es Damon Albarn. Oye, pero para eso, introduzcámonos un poquito en la historia de Gorillaz, tío introductor. ¿Quiénes son Gorillaz y qué onda, qué fai? La historia de Gorillaz no es solo la historia de una banda más. Es la de una revolución narrativa y visual como jamás se había visto en la historia de la música. La banda cuenta con más de 100 colaboraciones tan variadas como Lou Reed de Velvet Underground, Bad Bunny, Snoop Dogg y Anushka Shankar, hija del icónico citarista indio. A ti te gusta ese viejo, weón. Es muy seco, weón. Sí, yo me Es la acuerdo. inspiración para los Beatles, Sí. de quienes hablamos el capítulo anterior. Que pueden verlo. Ya lo dijimos en las redes, así que de nomás. Eso, Continúen. véalo. ¿Y qué pasó? Bueno, pasa que esta banda podría ser homologable, por ejemplo, a lo que es el caso de Hatsune Miku o quizás la película Interstellar 555 ¿Ya? de Daft Punk, ¿cierto? Al tener esta relación entre la música y los avatares. Claro. Si no han visto Los la película, dibujitos, los véanla. monitos. Exacto, los monitos. Los monitos. Pero a mí me pasa algo, y es que yo encuentro que este caso específico, el de Gorillaz, se acerca mucho más a lo que es, por ejemplo, el universo cinematográfico de Marvel ¿Ya? o a un universo de cómics, que como uno podría compararlo con Hatsune Miku o con lo que mencioné de la película Interstellar 555. Así Bien. que, si te interesas conocer más sobre esta banda, su lore e impacto en la historia de la música, quédate aquí en tu podcast musical favorito. Somos Contratempo. Rock and roll. Cacha, pero por Dios, qué presentación de nuestro tío introductor al tema del día de hoy. Pero el día de hoy, viernes 14 de agosto, Así es. Tal cual. han pasado más cosas, aparte del programa del día de hoy en la industria de la música. ¿Han pasado más cosas? Muchas cosas, y Somos para lo eso... único. Claro. Y para eso, tenemos a nuestro tío Efemérides. ¿Cómo Claro estamos? que sí, aquí, a ver, ¿qué pasó en la historia de la música un día 14 de agosto? En el año 1971 The Who lanza su disco Who's Next con el icónico tema Baba O'Reilly, claramente el tema más conocido de la banda. Exacto. Me atrevería a decir que no revienta nunca la weá. Una introducción Sí, un culiada tema muy- larguísima, Sí. un tecladito muy característico, pero buenísimo. ¿Qué te podría decir de The Who? No mucho realmente, pero muy bueno. ¿Cómo eso? Banda icónica, los primeros en icónico. poner una bomba en una batería, en un canal, Se en vivo en la si no me televisión. equivoco, Exacto. en Woodstock también, ¿o no? ¿Cómo? En el No. 69 no se presentó The Who. No, ¿o sí? Sí No me puede acuerdo. ser. Me Puta, es parece que que ya sí. no me acuerdo del Es que fueron estudio que pocos, hicimos. fueron los Beatles, fue ¿No fue Michael los Beatles? Jackson, no, que digo, los que no se presentaron. Ah, ¿Cómo Los Michael Jackson? Sí, Michael Jackson no hacía música. en el 69. Michael Jackson, weón, era... Bob Dylan. Bob Dylan. Ah. Bob Dylan, Perdón. los Beatles
y no me acuerdo quién más, que son Led como Zeppelin. Led Zeppelin. Los que... Claro. Led Zeppelin porque no le gustaba compartir Sí, escenario po, con más eran hueones. solo ellos. Bueno, y si quieren saber más respecto al icónico año 1969 en la historia de la música, lo pueden escuchar en nuestra primera temporada, último capítulo, año 1969. Así es. Exacto. Contratiempo. A ver, ¿qué más tenemos Únicamente para en Spotify. el 14 de agosto? En el año 1985, Michael Jackson compra los derechos de autor de los Beatles. Ah, y fue el Una momento... interesante polémica. De hecho, esta fue la que terminó de romper el vínculo que tenía Michael Jackson con Paul McCartney, porque recordemos, estos dos artistas grabaron 2 canciones en conjunto como colaboración, y debido a esta jugada de Michael Jackson es que se terminaron de romper sus diferencias, que ya en el estudio eran bastantes diferencias creativas, digámoslo, porque personalidades bien fuertes. Y lo Sí, dijimos po. incluso en el capítulo Michael Manía. Sí, po. Da- Capítulo claro, 3. sí. También pueden ir a verlo y escucharlo. Ya disponible en YouTube y en Spotify y en todas las plataformas digitales. Así es. Y Y, a ver, con a ver. eso, bueno, hay que explicar un poco que al comprar esos derechos, se llevó Michael Jackson más de 200 de los temas que eran originales de los Beatles, el derecho. Sí, tal cual. Y justamente fue Paul el que le dijo años atrás, oye, Juan, vos tenés que invertir en la Invertir en industria de la derechos de música. música, sí. Exacto. Y se lo cagó de vuelta. Exacto. Más o menos. Bueno, es que Estamos- Michael Jackson igual era medio canalla con todas esas weas. Claro. Sí. Incluso- Recordemos también la pelea que tuvo con Eminem, y también le compró derechos de caleta, como que compró la productora que lo... Ah, no tenía idea de eso. con la que grababa. Po, Sí, pues porque Eminem le tira en Widow Me, creo que es la canción, le tira como un paro. Cosas Sí. que son empty. y dice como, Eh, ya sé que no voy a tocar, no voy a tocar nunca más más. estas weas. Oh, el buen perro. Canalla, weón. weón. Sí. O sea, se lo merece igual porque por algo es Michael Es la Jackson. mejor venganza que podía hacer igual. ¿Sabéis qué? Me andáis tirando Sí. la pelada y ya no voy a cantar ni una wea. Porque compro tu cagada de canción. Eso. Curia brígido. ¿Qué más pasó? Y finalmente les tengo, a propósito de Blur, en el año 1995 es que se desata la batalla del Britpop, esta icónica riña, esta icónica gresca, digamos, entre el grupo británico Oasis y el grupo británico Blur. Yo no que cacho esa recordemos wea. el lead singer de Blur, Damon Albarn, también. No, eso me refiero que, Sí, sí, sí. que me miráis, pero no cacho la polémica. No... Ah, no, sí, sí. No, lo que pasa es que ese día, 14 de agosto, Oasis publica el single Rock With It, mientras que Blur publica el single Country House, lo cual es como... O sea, ya temas que desde antes se tiran hablaba, tiraera- ya desde antes se hablaba de una rivalidad entre ellos. Es como lo que se podría decir Biggie Tupac, o también como podría ser Damas Gratis y Pibe Chorro. Ya, o una lo que podría rivalidad. ser, exacto, ¿cachai? Eran dos bandas muy grandes, Sí, sí, muy importantes. Con fandoms muy acérrimos a cada una. Exacto, y que justo estaba en ese punto, era como un punto álgido en la ascendencia, en el ascenso del Britpop. Y Entonces, le sacan claro, tiradera uno para el justamente- otro. Exacto. 14 de agosto. Así es. Brígido. Y la tele, los medios, los fans, todo movió mucho más este conflicto. ¿Ustedes qué miran de Oasis? Sé que son peleadores, weón. Lo bueno Los no buenos puede- se han no- pescado no- combo en el en escenario, escenario, ¿no? Sí, por los Como- Gallagher, los hermanos. Y hasta el día de hoy, ¿será estrategia comercial o no? No tengo ni pico idea. A mí me sorprende que un grupo tan tranquilo, si se quiere, en su música, puedan tener actitudes tan violentas fuera de su música. Como que Bueno, lo brutal de ellos es extra musical. Casa Herrero. A diferencia de, claro, Casa Herrero, Cuchillo y Claro. Palo. Pero es curioso, como que Blair yo diría que de repente puede tener temas un poco Un más poco más pesados que pesaditos, así. sí. Y bueno, el Damon Albarn es como Es un osito. ultra piola, ¿cachai? Sí. Entonces me llama mucho la atención eso. Aunque Bueno, Damon Albarn igual ha tenido polémica, igual se pescaba combos, pero eso lo podemos ver más Más al adelante. desarrollo de este mismo capítulo. Exacto. Oye, paréntesis, Bob Marley era el que más propagaba como el amor Y le pegaba a la señora. y más encima, todo eso en el libro de Rita Marley. Sí, ella misma sí, lo dice. Lo dice ella, Y, ¿cachai? y le costó decirlo, como que ella no por lo que se sabe, no lo ocultó mucho tiempo. Para no dañar la imagen del marido. Exactamente. Es que de más. Bueno, pasando eso, ¿algo más que decir del día 15? Así Perdón, con del la día- historia de la música, un día 14 de agosto. Perfecto, cabrón. Y nosotros nos vamos directamente ya a lo que ya lo leyeron en el título. Lo he dicho muchas veces, pero no me voy a alcanzar a decirlo. Gorillaz, por fin está en Contratempo. Ya lo dijo el tío introductor, quién era un poco de la banda Gorillaz. Pero pinceleemos un poquito mejor, ¿ya? Perdón. ¿Cómo llegamos a esta banda? ¿Cómo llegamos a tener tanto fanatismo? Y lo digo también desde mi parte porque soy fanático de la weá. Ujú. Pero ¿cómo llegamos a tener tanto fanatismo por alguien o por una banda que literalmente no existe, que es fantasía? Lo asocia a los chilenos, bueno, los pulentos. Claro. ¿Cachai? Claro, los polentos británicos. Una cosa así. Entonces, ¿cómo es posible que pueda existir este fanatismo por este tipo de bandas? Sí. ¿Sabéis qué? Antes de ir con eso,
Dime. Ahora que dijiste el ejemplo chileno de los pulentos, me parece que hay algo súper loco que no contemplé mientras estudié para este capítulo y todo. A ver. Y es que tenemos un caso muy similar en Chile y es 31 minutos, weón. Es una banda donde los títeres se presentan y lo que Sí, pues, de sostiene la esencia de ir a ver a 31 minutos, no sé si está el Guatón Salina o la La Jani Dueña. Jani Dueñas, ¿cachai? Ellos te importan nada, ¿cachai? Ellos son un accesorio para que los títeres brillen y puta, llegaron a un Tiny Desk, ¿cachai? Ese Sí, nivel pues, sí, de... weón. Y batieron No es récord menos, dentro no es de pa' Tiny menos. Desk. Y a la gente le interesa también la historia y el lore detrás de la música. Po. Exacto. Como lo que más mueve, que también diría que debe ser de lo que más mueve dentro de Gorillaz. Po, weón. Toda su estrategia, no sé si marketing es la palabra adecuada para decirlo, pero también toda la pega narrativa que se rifaron detrás de la música de la banda es notable, weón. Impresionante, Sí, po. realmente. Es que recordemos que, a ver, el nacimiento de la banda nace en una situación muy específica. Jamie Howlett vivía junto a Damon Damon Albarn. Albarn. Eran roomies y se llevaban, pero como las weas. Y un día, pero les Damon tocaba Albarn, compartir. músico. De eso. Jamie, diseñador gráfico. Muchas gracias por aclararlo. Entonces, ellos dos estaban un día viendo la tele, volados, fumándose su caño, viendo la weá, jajaja, esta weá es una mierda. En el Esta mundo de weá la es música, droga, Elías. ¿Qué? ¿Cuándo? Mira. No, jamás. Fumando macoña. Y los locos ven Macoña. esto, macoña. Bueno, y ven y dicen como, bueno, esta weá es casi como el infierno, weón. ¿Por qué estamos viendo esto? Falta hacer algo bueno. Lo que veis, y en las Algo palabras de ellos, veis puras estrellas prefabricadas, Claro. nada interesante, son todos iguales a los otros, todas las canciones igual, bla, 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 bla. Y todo esto, que aclarar, ellos se llevaban como la wea, habían tenido montones de peleas, etcétera, pero todo esto llevó a que, de alguna forma, no sé cómo habrá sido ya el proceso creativo directo, pero decidieron hacer la banda, esta banda que fuera en base a iconos o avatares. Debe haber sido una volada nomás, pues, bueno, así como... Pero claro, ya porque uno piensa esas cosas, pero uno cuando piensa dice, te cachai, pero hay un paso súper distinto al te cachai, al ya, vamos a hacerlo. Ya, démosle, claro. ¿Cachai? Entonces me interesaría mucho, me llama mucho la atención ese proceso creativo previo a... Pero bueno, en Pero fin. sería lo mismo como de Hatsune Miku. ¿Qué estaba haciendo ese weón? ¿Cachai? Es una súper buena ¿Cómo pregunta. cómo se le ocurrió hacer un avatar que sea una idol? Mm. ¿Cachai? Sí, clarísimo. Igual yo creo que en el caso de Japón debe ser una hueá bastante distinta, porque Japón tiene cierta afinidad más con el tema de los caracteres ficticios, weón. Como ¿Tú decís? tiene una tradición del anime también, como bien marcada, y como que a los locos les gusta igual esa fantasía de los personajes, po. Sí, igual tienen un rollo con... Gorillaz sale en el 98. Sí. En el 98. Ya tenía ahí personajes, McDonald's. Tenía Bueno, sí. ahí ¿cómo se llama? No sé si caricatura exactamente, pero Hanna-Barbera yo lo tomaría como dibujo animado. Ujú. Pero Claro. no así, por ejemplo, el tigre Tony, Mm, que era el tigre del cereal. ¿Cachai? claro, era una marca, era un... Ya, Gorillaz, yo creo que iba más por ese lado, más que por el lado de Hanna-Barbera, más que por el lado del anime que decías tú, Juaco, Sí, ¿cachai? Sí, po. Entonces, llegar como a ese punto, a lo mejor es parte del alter ego del artista, Mm. ¿cachai? De Damon Albarn, en este caso, como de querer decir alguna weá que a lo mejor en Blur no podría decir. Claro. Lo dijo a través de 4 personajes, Mm. que 2D, Russell, Noodle y Murdoch son completamente distintos entre sí. Sí, po. Pero Sí. como banda funcionan. Sí, ¿cachai? Exactamente. Sí. Yendo un poquito por el lado de la historia de Gorillaz. 2D, Murdoch, Russell, que son las personas que están aquí en la portada del disco Eso. de A Damon ver, Days. di de nuevo para señalarle al público No, quién es quién. Van a ir saliendo. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya. De nuevo, 2D, Postproducción en- Noodle, Russell y Murdoch. Gracias a la pega de edición. Sí, el editor es muy El editor bueno. es muy bueno, es muy bueno. ¿Y ahí? Carlitos detrás de cámara. Carlitos que edita. siempre Hace poniéndole todo bueno. Carlitos. Aguante, Carlitos. weón. Sin Carlito esta weá no existe. Exacto. No, me fui a la mierda. ¿Qué está? Sí, ya. perdona, weón. El tema de que una banda que funcione no solamente como Los Pulentos, repito, no estaba pensada hacer una serie de Sí, televisión. pues diferente. ¿Cachai? Exacto. Los Pulentos funcionan como banda porque Gorillaz logra tener un nicho de escuchar la música de los personajes que están contándome una historia, no solamente musicalmente, sino que detrás. Sí, po. Funciona con 31 minutos porque tienen un noticiero Sí, donde sí. hacían un ranking top.
¿Qué es Sí. lo que se presenta musicalmente? El ranking top. Exacto. Funciona con los pulentos donde tenían una historia Vinculada a la vinculada a la música, querían ser raperos y todo lo demás, Sí, y po. se presentan las canciones de rap. Hatsune Miku no cacho la historia, pero si me decís que es Es como... un poco diferente igual, Ya. sí. Y Daft Punk tenían como una película en base al disco. Claro. Gorillaz es todo lo contrario. Sí, pues eso es lo interesante. Gorillaz es la música, pero después de haber escuchado la música te interesas en la historia. Si querés saber ¿cachai? más, búscatela. Y búscatela, loco, no Sí. te la vamos a presentar así como así. Show don't tell se llama eso. Chau, ¿cómo se llama? Mostrar, no decir. Claro. Exactamente. Entonces, eso es para mí uno de los puntos fuertes de la banda Gorillaz, Ujú. ¿cachai? Y de cuanto a la creatividad de Damon Albarn y Jamie, ¿cuál era? Increíble, weón. Howlett. Howlett. Es una weá que la encuentro pero maravillosa, hermano. Una weá que no... Sí, es que además, ¿sabéis qué? Creo que hay un componente súper interesante y es que a la hora de que tú creas algo, es mucho más interesante, como que a menos que tú seas un weón muy particular, como, no sé, Charly García, el Piti Álvarez, quizás Jorge González, etcétera, Ujú. son pocos los personajes que llegan a ser tan interesantes por sí mismos, ¿cachai? Como personaje. Exacto, ¿cachai? Como Damon Albarn, ya el loco tiene un buen desplante, canta bien, toca bien. Pero yo me pregunto igual como será tan interesante él, como su historia detrás de él. No lo sé, ¿cachai? Claro. Pero al tener el Gorillaz tenía una excusa para contar una historia mucho más interesante en la que más encima puede ser transparente o... ¿Cachai? Como que si una banda tenía un weón que es ultra falopero y la weá, lo tenéis que terminar echando. Ya, acá Sí, tenía Murdoch, que es un weón que se porta como el pico, pero No deja de ser no un tenéis que personaje. echarlo. Sí, pues exacto. Exacto. Entonces, y sirve que se porte como el pico, ¿cachai? Te sirve que Noodles solo hable en japonés. Porque y se dedica a tocar guitarra y nada más. Exacto, ¿cachai? Y que es una super prodigio y que, bueno, ¿cachai? Y además puedes meterle múltiples componentes de fantasía, de acción. Entonces, no sé, a mí me parece que la weá de Gorillaz es una cosa muy revolucionaria, muy inteligente y que de hecho aún no se ha logrado como copiar. ¿Cachai? Aún no Yo creo llega que se ha algo intentado, pero es que no se va a poder igualar. capaz, pero, ¿cachai? Como que es raro. Conocería, a mí no se me ocurre ninguna banda que sea similar siquiera a Gorillaz series. en el sentido de imagen, ¿cachai? Claro, sí, hay series, pero como ellos solo, como tal cual, una banda ficticia, que etcétera, etcétera, no se me ocurren. No, Claro, hay difícil. algunos con presentaciones raras, como hablamos detrás de cámaras de los Blue Man Man Group. Group, o cosas similares, quizás lo mismo en Jean de Train. Claro. Claro, pero son como puestas en escena. Exacto. No es que Sí. sea una historia, ¿cachai? Tiene un Exacto. lore toda Onda la weá de termina, Daft Punk. Jean de Potrain terminan de tocar, se sacan la máscara, se Y sacan los con- lunares sí, y vuelven a po. ser personas normales. Sí, po. Estos hueones No existen. no existen y a la vez sí existen. Claro. ¿Cachai? ¿Por qué se dice que a la vez sí existen? Porque son... en algún momento lo mencionaste al inicio, que es como un universo cinematográfico de Marvel. Eso sí. Más o Ya. menos. Estos locos tienen, aparte de la música y la historia de sus canciones, tienen un universo, no sé si cinematográfico, narrativo, Claro. Expandido. Como... claro, que funciona dentro de nuestro mundo. ¿Cachai? Claro. Nosotros sabemos que Spider-Man está en un mundo paralelo, por así decirlo, al Claro. nuestro. Claro. Gorilas están en nuestro mundo. Onda, suena súper tonto lo que voy a decir y al mismo tiempo no. Perfectamente tú podrías ir a comprarte un completo a la esquina y vaya a pillarte con Murdoch comiendo el completo. Y Claro. te lo narran de una forma tan específica que tú te lo podías llegar a Que hace creer. sentido la web. Sí. ¿Cachai? Y te lo podías Claro. llegar a creer. No sé qué vieron ustedes como de la narrativa de Gorillaz. Juaco, tú que... Sí, no, ahora me hacía un poco la pregunta, ¿por qué llama tanto la atención toda esta situación? Y me gustaría remontarme un poquito me voy a ir, 3.000 años en el pasado. ¿Por qué llama tanto la atención al alter ego, al ser humano en general? ¿Ya? La idea del personaje. Y es que, bueno, antiguamente, en la antigua Grecia, el teatro se hacía todo con máscaras. La idea es que la gente no pudiese reconocer al actor que existía detrás del personaje, Ujú. que no pudiera asociarlo con un rostro real. ¿Y por qué llama tanto la atención eso? Porque uno como espectador se puede sentir identificado precisamente con la historia que te están contando. Y lo bacán de Gorillaz, siento yo, es que la gente que lo escucha, la gente que se interesa por su historia, no sé si sentirse identificado, pero los puede reconocer como arquetipos reales de la realidad y no asociarlos necesariamente con nadie en particular porque son monos que no existen, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, siento que en el fondo igual eso como que llama harto la atención de la narrativa de estos locos. Lo que decías tú de Murdoch, Murdoch es un saco wea.
Sí, po. Y todos conocemos un saco wea, ¿cachai? Sí, pero nunca al nivel de Murdoch. Claro. Exacto. Se me hace como el símil a Cartman de South Claro, Park. Claro, como sí, un una weón cosa así. así. ¿Cachai? Como un weón, claro, un saco wea, pero un weón así no existe Eso. en la vida Y un diaria. weón así en la vida diaria vos querríais matarlo. Claro, Este weón en weón. comparación lo amáis porque es como Cartman. Yo encuentro que el mejor personaje de South Park es Cartman. Por y lo sin mismo. Y sin Cartman no hay South Park, ¿cachai? Sí, po. Pero si ese Modo weón clásico. fuera mi vecino, weón, puta, ojalá se lo lleven preso, no sé, pues, Claro, weón, lo qué sapeo paja, yo. a ver ese weón. Y claro, precisamente como lo que decías tú, Nindra, de que estos personajes existen en la realidad, los veis colaborando con artistas que conocís de la realidad, es que también esa weá incluso llama más la atención porque no está como encapsulado en una serie ficticia con una narrativa ficticia. Bueno, sí, pero, O sea, pero está pero asociado dentro de tu realidad cotidiana, pues, weón. Y aparte hay algo interesante que es que el método de consumo es distinto, po. La serie Sí, po, es como te lo me entrega. siento, hago esta weá, claro. Esto en cambio, bueno, claro, la serie te lo entrega, esto tiene mucho enigma, hay mucho easter egg, muchas cosas ocultas detrás de todo. Y aparte, claro, es distinto porque un videoclip es muy diferente a una serie. Sí, po. ¿Cachai? Entonces, como, Sí. claro, tú vas viendo un videoclip y vas construyendo todo este escenario, pero aún así podrías estar equivocado. Como que, claro, la serie muestra una historia lineal. Sí, porque tú te ¿cachai? vayas construyendo el panorama de la situación. Acá veía una cuestión de 3 minutos y después veía otra de 5 minutos y ya quizás con todo en un disco veía una película. Bueno, igual recordémosle un poco a la gente en la casa que quizás no está tan asidua o no conoce tanto el origen narrativo de la historia de Gorillaz, que estos locos presentaban cápsulas en MTV, po, weón. Bueno, sí, ¿Cachai? importante Como decir. salía el disco, ya, etcétera. Y de repente podéis ver así un corto 30 segundos de un mono animado haciendo alguna buena en la MTV. Y tú decías, ya que guay estos weones. Ah, el one que aparece en los videoclips de Gorillaz, ¿cachai? Y no era como el corto de que el weón apareciera así como Disney Channel, que salían no, los po, weones. no salía Claro, promocionando como- nada, solo hacía su vida cotidiana. po. No, y Eso de hecho, era el uno- Murdoch uno- rascándose la raja viendo Claro, tele. weón, uno Claro. de los primeros cortos de Gorila sale 2D en una carretera. Imagínate que el corte, literalmente, de la idea era del videoclip del 19-2000, creo que se llama ¿Ya? la canción. Sí. Que van como en este buggy dando vuelta por la carretera y todo lo demás. Ya, imagínate que dijeron, listo, corte. Claro. Ya, ¿y qué es lo que pasó después? ¿Y qué estaban haciendo los weones? Estaban apostando, estaba Russell durmiendo, Ya. ¿cachai? Y le habían puesto una tabla. Y 2D estaba en un triciclo así como Ya. para saltar en la weá. Y el fantasma de Russell está con Noodle apostando plata a ver si es que el weón va a Lo saltar hace, o no no. lo Salta, no hace. salta. Claro. Hermano, como tú dijiste, 30 segundos. Y esas eran las weas que parecían. Y bueno, obviamente el 2D se tira, se saca la chucha, porque 2D es como el weón con más mala wea de la historia Sí, del la Es cagó. como mundo, weón. un tontito también, es como medio Sí. alma de niño. Un goofy. Es el bufón de la Un wea, silly, ¿cachai? claro. Y aún así, es el frontman de Gorillaz, Exacto, po, weón. Exactamente. O sea, si tú vas a poner a un frontman, por lo general lo primero que se te viene a la cabeza es como un weón bacán que Abacanao. pueda llevarse con el público. Mm. No este weón con la primera polera que pilló al despertarse. Claro. Va y canta y esa es la Y weá. listo. No, lo que yo encuentro maravilloso. Oye, estaba buscando un poquito. Los Pulentos salieron en el año 2005. 31 minutos por esa misma época. Claro. Posterior a Gorillaz. Sí, pues Sí, posterior. pues ahí ya tenía ahí... El segundo disco. Se me Sí. ocurre que ya Gorillaz inspiró a muchos otros tipos de weás, ¿cachai? Sí. Sí, pues definitivamente. Sí, sabéis que nunca lo había pensado, pero ahora que lo decís, algún grado debe haber. O sea, claro, uno ve, no me acuerdo cómo se llamaba la serie que iba a salir previa a Los Pulentos, como que hay toda una historia detrás de. Ujú. Eh, Pero sigue siendo posterior al 2000. sí, po, y claro, y Gorillaz eso. del Entonces, 2001. sí, po, Sí, el entonces primer sí o disco. sí debe haber un grado de inspiración. Quizás ni siquiera tan profundo, pero de ver la weá y decir como, oh, igual está Está buena buena. esta idea. Sí, y Sí. como después la rumiaron, le dieron vuelta, ya tenemos una serie para la tele, listo. Sí. Bueno, también todo esto sin mencionar la página de Gorillaz, pues, weón. Que recordemos que en Importante. su inicio era la posibilidad que tenía la audiencia de ver qué estaban haciendo o qué estaba ocurriendo en la casa de estos locos en tiempo real. Exacto. Y de repente como que podía estar viendo la weá y pasaba alguna weá. Ujú. Que pasaba al simultáneo en internet, pero que la gente que alcanzó a verlo en ese momento Claro. fue la gente que cachó, pues, weón. Sí, fue un instante nomás en su historia. Sí, a un datito curioso de esa misma imaginario es que sale el disco Space Monkeys. Oh, que qué buena que son hablaste unos de él. remixes dub de canciones del primer disco y del segundo me parece que también hay alguna. Bueno, no. Y la weá es que, claro, en la página gorillas.com ¿Dub o podía dubster? No, dub. Dub. Sí. Así como Sí. bien reggae va la wea. así. Exacto, Claro, como un exactamente. reggae más oscuro.
¿Ya? Y en la página gorilas.com podéis ver el hito en el que cae la nave espacial de los Space Monkeys y salen los monos culeados y se meten en los computadores y empiezan a hacer el disco Space Monkeys. Po, Es que weón. exacto, sucede que la banda estaba de gira Claro. narrativamente después Sí, de sí, su primer disco y salen estos que llegan estos monos espaciales y que se ponen a mixear todo esto. La wea Y ahí sale el disco. Sí. ¿cachai? La wea buena, La wea es de que la yo zorra. insisto, Gorila, y de ahí me quería agarrar un poquito ahora que estoy diciendo eso, en cuanto a marketing digital, la han sabido hacer pero a la perfección. Rígido, sí. Contexto rápido, por ejemplo, que me sorprende de la música de Gorila contando también el tema del marketing digital. Damon Albarn es el músico y la cabeza de Gorillaz, ¿ya? Ujú. En la historia, a este one se le ocurrió que en el segundo disco la banda desapareciera, Ujú. ¿cachai? Claro. Noodle muere en el segundo disco, Russell se va, ¿cachai? En un viaje introspectivo. Murdoch cae, creo que cae en cana. No cae en cana, sino que aprieta cueva porque lo estaban Sí. Están buscando. buscando para matarlo, sí. ¿Cachai? 2D queda en la nada. Ese weón siempre está en mano en nada. así, ese Sí. weón. Entonces la banda se separa, ¿cachai? Y cuando vuelven, bueno, entre comillas, entre medio hubo un disco que se llama The Fall. Sí, po. Rápido, ahí van a ir pasando las imágenes. Tenemos el homónimo de Gorillaz, del año 2001. Disco número 1. Después viene el Diamond Days. Exacto. Sí. Disco número 2. Después viene The Plastic Beach, disco número 3. Pero el entre medio de Plastic Beach y el Diamond Days, o fue el después, no me acuerdo. Déjame Ya corroborar. mientras lo busca la liga, creo que es después del de Plastic Beach. Quedó la cagada con Gorilla y viene el The Humans. Claro. Pero, 7 años después. pero, entre medio hubo un disco que se llama The Fall, que no es tan conocido porque el disco es malo. Es pésimo. Y el disco lo sabe que es malo. Sí. Y funciona siendo un disco malo Dentro de la misma narrativa de la historia. Po. porque la narrativa te dice que el disco tiene que ser malo. Exactamente. Tiene que estar mal producido. O sea, a todo esto igual fue una estrategia comercial asquerosa que hicieron con Apple, weón, Sí, claro. de mostrar algo de Gorillaz, ¿cachai? Detalla un poco más todo. Creo que está ahí pasando muy por encima. Ah, no, es que era Coméntanos para más. era para darle la pincelada rápida Ah, de los bueno, discos. perdona. El de Humans, después del The Humans viene el No No, Sí. después Song Machine, después Cracker Cracker Island, Island The y Mountain. The Mountain, que es lo que estamos haciendo ahora. Claro, el álbum The Fall es del 2010. Lo que quiere decir que Posterior a salió. Plastic Beach. No, Posterior anterior. al- ¿Plastic antes Beach del no es 2010? Humans. Sí, po, antes del Humans. Ya pudiste 2009. Ah, te entendí 2010. Sorry. Ah, sí, 2010, perdón. Sí, viene entre medio de Plastic Beach y The Humans. Ah, ya, perdón, me equivoqué. Sí. Ya. La cosa es que la banda Gorillaz, cuando se separa en la historia, en el lore, como dicen los jóvenes, los lolos, Claro. cuando se separan, sale el disco de Plastic Beach. Y ahí, como la banda estaba separada, no existe el batero. Russell no estaba en la banda. Claro. Y si ustedes le ponen atención a las canciones del The Plastic Beach, no hay batería. Claro, son Es una todas batería sintéticas. digital. Eso es digital. Precisamente. A diferencia de los primeros dos discos. Y el disco de Plastic Beach no es tan rapero porque en la historia o en el lore de Gorillaz, Russell era el que le daba el toque rapero al... Sí, po. Sí, po. Porque en el lore de la historia de Gorillaz, Russell estaba poseído por el espíritu de su mejor amigo, que era un rapero. Entonces, Exacto. cuando el loco se le salía de control, se ponía a rapear, y eso es el rap que escuchamos narrativamente en los primeros dos discos. Exacto. Ujú. Que recordemos, los primeros dos discos no cuentan con colaboraciones, entre comillas, no cuentan con featurings como oficiales, por así decirlo, Ujú. aunque sí hay artistas relacionados en los temas como MF Doom o De La Soul. Pero en la historia del mundo, estas personas no colaboraron con Gorillaz. Sino ¿cachai? que estaban ahí. Claro. Era una weá no era como un FT, no era un junte Para hacer música. Para hacer música. A sino diferencia que- de en Plastic Beach, que en la historia es que Murdoch llama a todos estos hueones y los locos dicen como, esta banda Gorillaz, ya vamos a ver qué hueá, saquemos un tema Sí, juntos, y por eso llega Snoop Dogg, ¿cachai? Y etc. Y dejan a cagar a Snoop Dogg, weón. Sí. Es que aparte la historia es súper rara, weón. Insisto, a ver, para la gente que está interesada en la historia de Gorillaz, podríamos explicarle un tiro de que, al igual que, como dijiste tú, Elia, del universo cinematográfico de Marvel, se divide en fases. No, Exacto. no es que para la gente entienda, las fases son como las temporadas. Eso, sí, buena forma. Temporada 1 de Marvel, diría que yo hasta Avengers. Ponte tú. ¿Cachai? Y después de Avengers viene la temporada 2. Claro. Después de Thanos, temporada 3. ¿Cachai? Exacto. Ya, Claro. Gorillaz se divide en fases. Y cada disco te muestra una fase de Gorillaz. Es decir, que no solamente tienes la historia del disco, sino que tienes un lore
hacia atrás y un poquito hacia adelante antes del segundo disco. Ajá. Entonces la fase 1 es cuando se crea la banda, la fase 2 es cuando la banda ya está establecida, pero termina mal porque fue posterior al atentado a las Torres Gemelas. Claro, sí, pues eso es importante. El segundo disco ya es un poco más oscuro, habla cosas un poco más densas y justamente tiene un aura más lúgubre que el primero, justamente debido a todo esto post-2001, ¿cachai? Post-Torres, y hay un aura, un ánima ya más oscura en la humanidad en ese momento. Por lo mismo, por la caída de las Torres Gemelas, Exacto. ¿cachai? Y de hecho el disco termina pésimo, termina mal, termina muy mal. Después vamos con el disco número 3, que sería The Plastic Beach, que es cuando se vuelve a reunir Exacto. la banda. Después vamos con el No No, y así, ¿cachai? Todo eso se divide por fases. Entonces estamos ahora en la fase la octava 8. fase, sí. ¿Cachai? Y no es que ellos se adelanten o se retrocedan o que vaya a haber una precuela o que vayan a saltarse No. un... No, es porque las fases van acorde a nuestro tiempo. Exacto. Exactamente. ¿Cachai? Los FTs son acorde a nuestro tiempo. A la música que está sonando ahora. Po. Ujú. Exacto. Por eso es que en Cracker Island sacan un tema con Bad Bunny, porque la banda quiere llegar a un público más latino. Po. En ¿Cachai? el- Claro. La banda Gorillaz, dentro de su propio imaginario como construcción de banda de que apuntamos como banda, Exacto. le interesa llegar a un público más latino, entonces hacen una colaboración con Bad Bunny directamente. Y ahora en el The Mountain sacan la colaboración con Trueno. con Trueno, ¿cachai? Tal cual. O sea, loco, Gorila es una banda que construcción narrativa es gigante. Si a ustedes les interesa más, los invito a ver en YouTube, en foros, sí, en Facebook, bueno. Claro. En Instagram hay millones y Y millones. tenía horas para regodearte con la historia. Si les gusta el universo cinematográfico de Marvel, Sí. Gorilla es una hueá parecida, loco. Pueden mandarse horas y horas de viendo Sí. el tema de las fases de Gorila, ¿cachai? Y aparte lo otro bueno es que Gorillaz también, al tener toda esta fase y todas estas cosas, Ujú. va justamente, como mencionaban, esta música evoluciona en relación a la historia que tiene. Claro. Entonces, claro, muchas bandas es difícil que pasen del rap a un sonido más punk, a algo más funky, a algo más techno, a algo más dub, etcétera. Pero en el caso de Gorillaz no es raro, po, ¿cachai? En el caso de Gorillaz no es raro que puedan hacer un tema con Bad Bunny y otro con Lou Reed, ¿cachai? Tiene sentido, porque... Es que esa es la hueá que quieren. Exacto, es amplia, como que sigue manteniéndose la esencia de que son los mismos monos y siguen siendo iguales ellos, ¿cachai? Su identidad y formas de ser. Entonces Sí. es muy interesante eso. Y además eso también es bacán, que al ser 4 personajes tan dispares el uno con el otro, se nota también que tienen intereses diferentes, po, y Claro. que apuntan musicalmente a áreas distintas también. No, y se llevan, y no se llevan bien. O sea, no particularmente. Algunos se llaman con algunos- otros, otros se llaman mal y como así. una banda, loco. Exactamente. De hecho, Russell a Murdoch le quiere sacar la cresta todo el rato. Sí, ¿cachai? pues ya ha pasado varias veces. No, Murdoch- y de hecho, para la gente que se interesa un poquito más en la historia de Gorillaz, no de Damon Albarn haciendo Claro. esta cuestión, sino que en la historia de ellos, Gorillaz antes del primer disco era otra banda. Bu. Sí, pues exactamente. Eso mismo iba... Y tenía tocaba 2D, el vocalista tocaba con una mina que se llamaba Paula Cracker. que era su ex polola. Que era su pareja, Que era que su era- pareja en el momento, Sí. claro. Exacto. Y Paula Cracker se cagó a 2D con Murdoch. En un carrete. Tal cual. Y Russell le sacó la chucha a Murdoch. Es que loco, es como la historia Y lo de una peor es- banda, weón. Lo peor es que después el Murdoch lo convenció de que lo hizo por 2D. Sí, pues Como, para weón, demostrarle que esta mina... Esta buena no es para vos. Sí. No, hermano. Y así hay muchas weas, Sí. hermano. Otro datito importante de Gorillaz es que los buenos interactúan con el mundo, ¿cachai? Por ejemplo, en esa época aproximadamente se había acabado la serie Las Chicas Superpoderosas. Entonces, como era una serie de televisión, imagínense ustedes que estos dibujos animados en verdad eran parte de nuestro universo, de nuestra vida cotidiana. Por ende, se acaba la serie y quedan sin pega. Claro. Y uno de la banda Gangrena estaba sin pega y lo llamaron porque se parecía a Murdoch y pertenece al disco, creo que... No es The que Now no, Now. The The Now Now Now. Now. Sí. The Now Now. Y se une el de la banda Gangrena se une a Gorillaz. Sí. Y pertenece todo ese disco porque Murdoch estaba preso. Por ende, el bajo de esa banda, de ese disco, no es tan característico como, por ejemplo, el de Feel Good Inc. de Sí, po. Damon Days. ¿Cachai? Es que loco. Tiene es- otro sonido, Weón, justamente. es que Sí. es un trasfondo tan grande que tiene Gorillaz que a mí en lo personal me da como para hablar
todo, bueno, tenemos mucho. Es que da Sí, para darle demasiado. muchas vueltas también. Es que Sí. ponte tú, es súper interesante cómo como, a ver, yo me imagino que el Damon Albarn a la hora de hacer todo esto debe divertirse mucho porque, claro, hay una base en la creatividad que es que mientras tú más te limitís, más abrís lugar. Sí, po. ¿Cachai? Me explico. El pie forzado es una dinámica, por ejemplo, de escritura en la que todos vamos a escribir sobre un único tema. Y es mucho más fácil enfrentar una hoja en blanco teniendo la delimitación de que solo puedo hablar de, por ejemplo, Elfos. 4 amigos, ya, elfos, que es si es que yo me enfrento a una hoja en blanco desnuda, Completamente blanca. ¿cachai? Exacto. Entonces, encuentro que debe ser súper entretenido y súper complejo y desde una perspectiva muy cinematográfico también, como o narrativo y conceptual, no sé, muchas palabras, Dale, no, dale. para describir lo que el loco hace, pues, ¿cachai? Como que en el fondo, ya, en este disco ya no está Murdoch, así que ahora el tipo de bajo que se va a utilizar es diferente. En este Sí. disco está solo 2D. Chucha, ¿cómo este mono compondría una canción desde Si un no celular? sabe, si no sabe de música. Exacto, weón. entonces chucha, va a ser, y si uno lo escucha, no sé cuántas de la gente que nos escuchará habrá agarrado alguna vez como un programa musical, pero tus primeros 10 temas son muy parecidos a los temas del default, ¿cachai? Exacto, Suena buenísimo. muy similar al tipo de arpegiador que utilizáis, todo, entonces Está tan bien construido. es increíble, ¿cachai? Como que Sí. hay mucha arista y desde el lado de la creatividad el loco muy divertido, ¿cachai? Como qué bacán poder fundamentar de tantas maneras la música, como algo importante en la música que Y no uno... escaparte. Y no escaparte, Y no claro. escaparte. Sí. Entonces, seguramente como buen músico, Damon Albarn estaba componiendo el The Fall en un viaje que tuvo él en tren, Claro. ¿cachai? Porque Como era... 31 días, ¿cachai? Es que era una gira. Sí, po. No me acuerdo si era de Blur o si era de Gorillaz, pero fue una gira que po. tuvo él y las canciones del disco de Fall son las ciudades por las cuales pasó, Claro. ¿cachai? Entonces, en un viaje al tren, ya tengo que viajar de Santiago a La Serena. Mm. Hago una canción en lo que dure ese viaje. Exacto. Sí, yo creo que en el fondo, disculpa que te interrumpa, Dale, pero dale. eso es como el carácter o la característica más llamativa o que más me resuena a mí de Gorillaz, weón. La manera en la que tienen de narrar y como de comunicar una historia a través de la música, weón. Creo que esa weá es dificilísima y muy rescatable y muy notable de esta banda, weón. Sí. Como que todas las weas que decían, que argumentalmente se puede entender el por qué suena de tal manera este disco, porque la banda, porque los personajes estaban pasándolo de tal forma y estaban trabajando de tal forma, ¿cachai? Ujú. Y Ahora, creo que por eso es ejemplo, brígido. en la fase actual, que es la fase 8 del disco Mountain, Sí. lo bueno es estar en un viaje introspectivo como la India. Así. Sí, po. Sí, po. Sí, po. Es súper entretenido. De hecho, Murdoch cambió su personalidad. Po, weón. Sí, pues están todos Ahora es como... buena tela. Sí, Sí. pues pasa que, claro, bueno, puta, si es que te ponía a hablar fase por fase han sucedido muchas cosas. Piensa que ya van en la octava, ¿cachai? 8 películas, Sí, po. imagínalo en películas. Más de 25 8 años. películas como- es mucho, claro, es mucho tiempo de carrera. po. Entonces, venía de camino acá viendo el corto que sacaron para promocionar The Mountain. Y es súper bonito, tiene, a mí en lo particular me gusta mucho todo el rollo Cinematográfico. sí, pero en particular en este caso todo como de la filosofía budista Ya. e hindú y justamente se van en un rollo súper cercano a eso y eso es debido también a las vidas de Jamie y de Damon. de Damon, porque Que se fueron- murieron fueron. sus viejos, po. Y al mismo tiempo, como por diferencia Exacto. de... Ponele que 2 semanas, Sí, un mes, no sí, sé. sí. Al Entonces, oído, weón. claro, y justo hicieron lo que muchos músicos hacen desde los Beatles, que es irte a India. Claro, Claro, al viaje comer, rezar, amar. introspectivo. Exacto, como rezar a mar. Entonces se fueron para la India y en esto incluyeron instrumentos del que, si no me equivoco, se llama Sutra Rock, no me acuerdo cómo se llama, lo tengo por ahí, pero que en el fondo mezclar sonoridades de la India, ¿cachai? Entonces como no siempre es rock, pero tiene... mezcláis sonoridades del pop, del rock, del art rock, de distintos géneros, con sonidos como el sitar, ¿cachai? Como decíamos en un principio con Anushka Shankar. Mm. Entonces, tú ves el video y, claro, es como su viaje de llegada a algo así como el río Estigio. Me hizo parecer que el río Estigio, digamos, de la mitología griega, que es este río mediante el cual tú te vas al Hades. Es decir, donde viajan las almas que fallecieron, de las personas que fallecieron. Entonces tomáis esta barca y claro, y todos ellos se meten en esta barcacita con un... ¿Cómo se llamaba el que manejaba
El que va con un palo. Queronte, una Queronte, cosa así, sí. Caronte. Caronte. Entonces va ese símil de Caronte y en un punto llegan a un lugar en donde los 4 personajes Ujú. se lanzan al agua. Y es muy interesante cómo cada uno aborda este lanzarse al agua, po, ¿cachai? Ya, claro. Noodle, que es como más joven, como que ha ido madurando igual, pero que igual es como muy aventurera, muy emprendedora, no de empresa, sino de emprender aventura. Es que ella era como un personaje de acción japonés. Exacto, po. exacto. De hecho, ella llegó a la vida de los locos en una caja de FedEx. Sí. Igual ha Por sido error. como Y de los salió tocando un personajes. solo de guitarra sí, épico. Ha sido como de los personajes que he tenido como la búsqueda introspectiva más brígida de la banda también. Sí, como, po. como la que Sí, po. tiene más la interrogante respecto a sus orígenes y Exacto. etcétera. No, pero de hecho, sorry que te interrumpa. Ella sabe sus orígenes. Ahora sí, po. Era como una princesa o nada que ver. No, que Ah, ella ya. llegó, no le gustaron y mató a los buenos que como que la Ah. estaban tratando porque era como una fabricación de niños, una cuestión así. Ah, Sí, era como perfecto. un proyecto secreto para fabricar armas a partir de Eso. niños soldados. Ah, Entonces verdad, la mina, pues sí la lo vi, mina sí. se pitea a todos los buenos y después se manda de vuelta en una caja también a Kong Studio, weón. Y ahí sale el otro disco, hermano, Genia. de los Ankai. Una Ya, genia. ella se lanza de una Ella es forma- la primera en lanzarse, Ah, ¿cachai? Llegan sorry, a este río, ¿sí? Entre comillas, cuando ella llega a la vida de Gorillaz Sí. o Ujú. a la banda tenía 7 años. Sí, po. Ahora ya tiene... Como mi edad. Veintitantos, Sí, ¿cachai? ¿cachai? 20 varios, claro. No más, pues, weón. Debe tener Cerca de los 30. 30, 30, sí. claro. Pero Y es entonces, bacán. entonces es más madura, weón. Exacto, y se ve, como que se nota y se ve muy como, se termina sintiendo como una hermana mayor de estos personajes que siguen siendo muy locos, excepto Russell, que es como el más piola. Claro. Y de hecho él es más piola porque sus amigos todos murieron en problemas de pandillas de rap, weón. Claro. Sí, po. Y él Entonces, para no quedar como solo se dio su cuerpo para que poseyeran Sus almas poseyeran su cuerpo. el claro. alma de los amigos. Entonces por eso el loco es tan rapero y como que Sí, es un po. maestro del rap, ¿cachai? Loco, este Gorillaz tiene una historia con una gigante. Exacto. Bueno, y Sí. para terminar con Dale, esto, continúa. en el corto entonces llegan a esta parte del río donde se tienen que lanzar. Y claro, la primera al toque Noodles, así como que lo ve como, "Weón, voy al toque". Se sube, ya, lanza, se tira. Luego va Russell, obvio, ¿cachai? Como ya más tranquilo, se ve desde otro plano. Y luego 2D. Y yo dije, oye, qué bueno, se subió el Murdoch. Y retrocedí el video. Y después dije, no, ya bueno, a ver qué onda, porque sí se había subido. Y claro, como que el loco se ve ahí apestado, de hecho está más lejos de los otros 3 y está así como, puta la weá, no quiero saltar. Y lo mira como Caronte. Claro. Y el loco salta, ¿cachai? Y lo cambia. Entonces Claro. es muy bacán como esa identidad, aparte, no sé, quiero reiterar un poco cómo llegaron a este disco, ¿cachai? Como los locos están afrontando, los creadores de la banda, los humanos, Los reales, los inventores de exacto. todo esto. Tuvieron que afrontar una pérdida en un tiempo muy similar. Entonces, ya como lo abordamos, ya vamos a hacer un disco que justamente va a abordar la complejidad del tema de la muerte. Vamos a ir a la India, que es un lugar como muy asociado a la introspección. Claro. Y, Claro. bien. la Nirvana, zorra. Siddhartha, toda esa weá. Claro. Sí, efectivamente. Entonces me parece súper interesante. Eso hizo que me gustara más el disco. Que musicalmente no me gusta. No lo encuentro pésimo, Pero te llama la atención. exacto, porque ¿Cachai? está bien justificado, es interesante. No, y aparte, como tú dijiste, insisto, chicos, si hablamos tanto de este tema, de la narrativa, es porque si ustedes se dan cuenta, les va a encantar la historia de una u otra forma. La historia tiene acción, tiene romance, tiene introspectiva, tiene tallas, muchas tallas, la weá Sí. para cagarse la risa, ¿cachai? Tiene guas terrorífica, tiene guas de ocultismo. Ocultismo, Fantasía, sí. al Murdoch de Ciencia ficción. al Murdoch como en 4 discos consecutivos después del Damon Days, Ujú. lo persigue como la muerte, un cuervo, Sí. Bueno, de hecho por eso es verde, porque ha hecho demasiados pactos con el y diablo. le falta una uña. Si ustedes Sí. se ponen a ver detalle por detalle en una foto de Gorillaz del año 2005, van a ver que a Murdoch tiene un ojo rojo y una uña roja, y eso es Exacto. porque es lo que es lo que él ha ofrecido al culto. Exacto. De hecho, más adelante como que se hace un culto. Exacto. Sí, y po, quieren weón. sacrificar a 2D. ¿Verdad? 2D es como el elegido. El de ciervo todo. sagrado. Sí. así. Weón, es una weá. Entonces, eso también es entretenido como a través de cada disco ya veía los mismos personajes, etcétera, pero van enfrentando distintos hechos de Cosas. nuestra realidad, De hecho, ¿cachai? Como... ahora que lo dijiste tú, cuando Ajá. van a esta cuestión de la India, cuando llegan a este como terreno paradisiaco, la primera weá que se muestra Murdoch antes del cambio es el weón echando la meada en el Obvio, tanque
Y el estanque es como sagrado, todo- así. Claro, sagrado, y güey está echando la meada, así como que- Bueno, insisto, Gorillaz, si ustedes quieren disfrutarlo más, a lo mejor puede que no te guste la música de Gorillaz, pero sí, si te adentras un poco en la historia de Gorillaz, lo más probable es que te den ganas de escuchar las canciones, no para que te gusten, no para que tú digas como, oh, temazo esta weá, sino más que nada como para decir como, ah, entiendo por qué esta sonoridad de este disco. Exacto. ¿Cachai? ¿A ti te gusta drogarte? Sí. ¿Cachai? No, pero hablando en serio, así como... A veces. Ya, y te gusta estar constantemente drogado, así como que... Ni cagando. Ni cagando, ¿no es cierto? No, jamás. Entonces, Gorillaz en el Kraken Island, esa es la sensación como del disco, Claro. ¿cachai? Sí, po. ¿A ti te gusta la adrenalina? Me encanta. Ya, pero si estuvierais cayéndote de un acantilado, bueno, a la muerte, Ay, ya no te gusta tanto. esa es la sensación del default. Claro. ¿Cachai? Mm. Y todos estos discos y todas estas bolas pueden afectarle a cada una de las personas de la forma que lo puedan recibir en cuanto a sonoridad, en cuanto a historia, según tu momento de vida, claro. Es que es muy loco lo que logra Gorillaz, porque es como llevar el concepto, bueno, valga la redundancia, de arte conceptual a un extremo y aún así que esté muy bien ligado a lo comercial, weón. Eso. Como es brígido, weón. Pero Diste en claro, un clavo. toda la discografía es una banda conceptual, pues, weón. Sí, po. Y aún así funciona muy bien comercialmente porque los locos han sabido hacer una pega de marketing tremendísima. Sí, y han sido inteligentes y se han situado muy bien en el momento. Por ejemplo, gente, miren, fíjense en el disco que tenemos justo al medio, el disco celeste, que es el Song Machine. Ok, este es un disco únicamente hecho con colaboraciones, pero ¿saben qué es lo curioso? El momento en que surgió este disco fue durante la pandemia, durante el año 2020. Cuando no había pega de nada. así. Exacto. Tal cual. ¿Cómo se justifica que en un mundo en pandemia tú hagas un disco solo de colaboraciones? Bueno, en un mundo de fantasía como lo es el de Gorillaz, no es tan difícil. ¿Y por qué es? Porque Noodle logró abrir portales dimensionales en donde se pueden desplazar y llegar donde los músicos. Sí, Entonces también es muy brígido como el disco que es únicamente de colaboraciones, que no todos los tracks se grabaron en el mismo lugar y al mismo tiempo, es justamente el que se hizo en el momento de del De mayor- alejamiento exacto. social, ¿cachai? Y de hecho, sorry Dale. puede que me esté equivocando, pero si no me equivoco, ese disco ha sido el único disco de Gorillaz que se sabía que era un disco, pero que fueron soltando las canciones de a poco. Sí, Sí. Ese fue el Song Machine, ¿verdad? La Ya. mayoría de las canciones, sí. es como episódico. Eso, que ¿Cachai? era una serie. Ya Sí, si, sí. si tenemos el primer disco que era una película, el segundo era una película, el tercero una película, este disco, el Song Machine, que es el quinto, si no me equivoco. ¿Ya? Sí, por ahí. el quinto disco era una serie. Claro. Loco, imagínate verte una película. Weón, universo cinematográfico Marvel, ¿viste? ¿Cuántas Sí. películas para después llegar a las series de Exacto. Disney? ¿Cachai? Para después saltar a una película más grande. Exacto. Weón, esto es lo mismo. ¿Cachai? Sí. Este es el. Es y me atrevería a decir, como el universo cinematográfico de la música. Sí. Más o ¿Por, menos, sí. ¿Por qué? Porque, claro, hay otras bandas, lo mencionaste al principio, Daft Punk tiene una película, pero no es un universo. Exacto. Y Daft Punk le hizo la música a esta película. No es que ellos estén metidos dentro de la película o de la Claro. historia, ¿cachai? Hatsune Miku no conozco mucho por la bola, pero yo sé que cualquiera puede ocupar a Hatsune Miku siempre y cuando tengáis los derechos del Vocaloid. Exacto. Exactamente. ¿Me entendí? Entonces, Como que cualquiera puede ser Hatsune Miku. claro, siempre y cuando paguéis por la weá. Exacto. Y Gorillaz no queda atrás en cuanto a plata, en cuanto a estrategias comerciales, pero sí queda muy adelante por encima de cualquier otra banda en cuanto a narrativa y la forma de componer. Eso es algo que no se logra dos veces, yo creo, en el mismo ciclo. Difícil. ¿Cachai? Muy difícil. Y es que más encima vaya a tener la vara muy alta. Ahora, imaginemos con todo lo que hemos dicho, ¿sabes cuántos premios tiene Gorillaz? ¿Cuánto? 1. ¿Cacha? Shush. Un Grammy por Feel Good Inc. La canción con la que La empezamos canción más podcast. escuchada de Gorillaz. No Al sé si pico. la más escuchada, bueno, yo creo que la más escuchada debe ser ¿Qué, Clint Eastwood?
Y más A este ver. también tiene otra O historia. hay po, otro weón. también, no me acuerdo cómo se llama, la Melancholy Hill. Melancholy Hills. También podría ser de las más escuchadas. Esa canción Sí, como que loco. todos la han escuchado. Y ni siquiera sabías que eras de Gorila, muchas Ponte tú, veces. sí. A mí me pasó eso cuando recién conocí Gorillaz, weón. Conocía muchísimas canciones de estos locos y no tenía idea quiénes eran. Cacha. Hasta que escuché el Greatest Hits y fue como, Y listo. weón, Ah, conozco ya. todas las canciones. Bueno, además, sí. Es que eran las canciones comerciales que salían para los comerciales de MTV. Eran las canciones literalmente que se pasaban para una marca. Claro. Apple durante el año Justamente. 2010, creo. Fue. Sorry con el Claro. datito, pero al menos en Spotify el orden de más escuchadas, Feel Good Inc., Clint Eastwood o Melancholy Hill. Listo. Ahí Ya. están las tres. Precisamente. Las tres que, sí. Le tiramos ¿Y cuánto, perdona, la diferencia. cuál es la que tiene, o sea, cuántas reproducciones tiene la con mayor reproducción? 2 billones y medio. 2 billones, billones. weón. Sí. Feel Good Inc. Y Clint Eastwood, 1.200.000.000, o sea, 1.227.000.000. Oye, O sea, imagínate cuánta O sea, plata es como- se hizo. Más, Yo lo voy a decir, cara de son palo. muchas veces la población de la humanidad. Sí. Sí. No, y mire, yo lo voy a Son decir, millones de yo lo voy a decir millones. cara de palo, aunque me reten, no sé si me retarán en algún momento por decir esta weá. Ya. Pero bueno, RPM paga igual por reproducciones dentro del mundo de la música. Ajá. ¿Cachai? Yo gano $0.04 la reproducción. O $0.004 la reproducción. Hiciste la América. De esa weá se reparte entre la distribuidora, entre el artista, entre toda la weá. Sí, era broma. Y. No, hermano. Era ultra irónico. Sí, no, pero hermano, no es 0,4 ni 0,04, es $0.004. De más. ¿cachai? Sí. Y ahora imagínate que esa weá lo multiplicáis por 2 billones. Claro. Billones. Y eso es solamente una canción y es solamente lo que se ha reproducido en Spotify. Exacto. Exacto. Recordemos que esta weá es. Previo a antes- Spotify, sí. Antes, Sí, po. ¿cachai? Bueno, Demon Days es el disco más vendido de la banda. Cáchate. Lo vale. Para mí es mi disco Sí. favorito en todo caso. Gran disco. ¿Cachai? Oye, lo que iba a decir antes que se me olvidara, Clint Eastwood es una canción que sale de una máquina que se compró este bueno en la feria. Oh, es súper buena esa historia. Loco, literalmente el tum tan tan tum Ya. tan tan tum tan. Esa weá, ese ritmo es de una máquina donde el loco apretó con un puro botón así. One preset. But it gets even more. Bueno, ahí está lo creativo de este weón. De los dos weones, en verdad. No quiero desprestigiar el trabajo de Jamie Howlett. No, pero él era el compositor, Sí, po. él era el dibujante. Sí, pero bueno, Claro. es igual. Hay mucha creatividad en ambos, ¿cachai? Pero sí, particularmente desde el lado de Damon Albarn, loco, weón, saca canciones de donde Donde chucha sea. se le cante, weón. Sí. Y aparte venía de un género muy distinto. El Britpop no es un género cercano al rap, ¿cachai? Para- Entonces, claro, Así que la hayan pasan... pegado, hermano. Si yo me acuerdo cuando era chico conocí Gorillaz por un grupo rapero. No, estos buenos son terribles raperos. Escucha, estos buenos son Gorillaz. Y Gorillaz, todos los raperos andaban con Gorillaz, weón, porque Cacha, es una claro, weá rapera, Claro, weón. y la estética Claro. del primer disco estaba muy ligada al graffiti, Sí, a po. la cultura del hip hop. Sí, po. Aunque tenía sus guitarritas con distorsión y etcétera, pero venía muy como de esa línea estética. Hay algo que venía pensando de camino y que me lo recordaste al decir la frase cultura hip hop. ¿Ya? Y es que, o el concepto más que frase. Encuentro, como que ya, uno si se cuestiona estas cosas, quizás de primeras no vaya a llegar, pero creo que Gorillaz es una transición muy lógica de lo que es la cultura hip hop. Claro, quizás Ya. que lo haya hecho dos blancos británicos puede ser Sí. un poco raro. Contradictorio, claro. Sí, ahí está como ya. Pero si lo pensáis, el hip hop, uno rescata, no sé, en un momento, Wu-Tang Clan, los locos rescataban muchos samples de películas de acción y distintas cosas, y también el graffiti empieza a desarrollar en algún momento un rollo muy de cómic, y Claro, en múltiples sí, po. momentos se desarrollan estas cosas medio caricaturescas. Entonces, claro, de primeras no es muy obvio, pero después te das cuenta y es como, puta, igual tiene sentido, ¿cachai? El rap es un género, o la cultura hip hop es una wea como naturalmente en lo musical de collage, ¿cachai? Sí, pues, como, claro. Sí. pesco esto, tomo esto, pa, aquí tengo una La técnica canción. del El sampleo y el sample. lupeo. Exacto. Exactamente. Entonces se me hace muy fascinante que justamente hayan iniciado con un género que, bueno, igual son bien versátiles, siempre mezclaron calma, mucho. Sorry que te interrumpa. Dime. Igual estáis súper bien apuntado, porque para que te haya una idea, Damon Albarn, músico,
¿cachai? Todo, el weón se maneja con el tema de la cultura hip hop, ¿cachai? No sé si al 100% como Wu-Tang Clan, pero se maneja porque es El loco músico. sabía. Sí, po. Y Jamie Howlett. era diseñador gráfico, pero también ocupaba mucho la técnica de sampleo dentro del diseño. Te lo voy a explicar de otra forma. Contame, a ver. Una de las mayores creaciones fuera de Gorillaz de él es Girl Tank. O ¿Verdad? Tank Girl. ¿cachai? Ya, sí. Que, bueno, paréntesis, este bueno estaba rayado como con la weá de la guerra, así como que todos sus cómics y dibujos y creaciones están como ligados a Algo parecido. algo parecido a la guerra, ¿cachai? Mira. No sé si han visto, bueno, tú Jaco de Disco Charma, es como la típica foto de un color rojo, ponte tú, un círculo blanco y al medio la cara de algún hueón, Hitler, ¿cachai? Ya, Ya, ok. claro. Eso es como Muy eso. tipo 1984 Gran Hermano. Así. Claro. Claro. De hecho, Tank Girl, la mina de Tank Girl, el gorro, el casco militar que ocupa es la referencia directa a Full Metal Jacket. Ya, ¿Cachai? ya, claro. Al casco Sí, que po. ocupaba, no me acuerdo cómo se llama el weón. Sí, pero ese loco. ¿Cachai? Que Qué buena película. tenía como un símbolo de la paz y al lado decía mataré a mis enemigos, Sí. una cosa así, ¿cachai? Sí, creo que dice Kill Em All, como el disco de Metallica, no estoy seguro. No me acuerdo ya, Como pero Mátalo a todos. Bueno, X. una cosa así, ¿cachai? Como, sí, era eso, como matarlos a todos, una cosa así. Sí. Entonces, esta mina, perdón, Loco, el Jamie. el Jamie está muy ligado a la cultura del collage, Claro. del sampleo, ¿cachai? Entonces yo caché que por ahí, sacando la conclusión ahora, Claro. podría Se haber enlaza ido un que poco la wea. por qué es así el primer disco de Gorillaz, ¿cachai? Igual yo siento que el primer disco salió en una época, como que salió en el momento en el que tenía que salir la wea. Porque también precisamente en esa época estábamos en el peak máximo de las caricaturas de la animación para adultos. Claro. Que en MTV teníais, ponte todo el nacimiento ya de South Park, teníais Daria, teníais Downtown, teníais toda esta Claro. estética culiada. Los Simpson, Claro, BBC BBC Bothead, los Simpsons ya estaban establecidos, ¿cachai? Entonces como era un momento muy Esos álgido. son de los 80, esos buenos, ¿verdad? Sí, BBC Bothead, 90. Pero sí, ya. Por eso digo, Sí. ellos estaban establecidos. Establecidos, sí. Po. Pero claro, como un momento muy álgido en el que se consumía habitualmente ya animación para adultos, entonces Claro. que vengáis como con esta estética no era como algo tan rompedor, como que la gente ya estaba un poco acostumbrada igual a esa visual, ¿cachai? Claro. Entonces que llegar así con una música bien innovadora, con una historia de trasfondo bien rebuscada, es como justo en el momento preciso del 2001 para que se diera todo este fenómeno. Es que eso, siento que Gorillaz es como el lugar correcto, la gente correcta en el momento correcto. Exacto. Como que muy Y buen ni siquiera, timing, y ni ¿cachai? siquiera había Como- que buscar como un sonido porque ya en el 2000 se estaba mezclando la cultura. Sí. El pop-punk, el nu metal. Sí, po. Ya había una Fue una infinidad época de ya weas. fusionar todo lo Todo. popular, ¿cachai? Onda, acá en Latinoamérica teníamos el merengue house, ¿cachai? Claro. Que habíamos fusionado el merengue latino Sí, po. con el europeo Eurodance. Que Claro. Sí, po. Entonces, ya era una mezcla de weas, entonces no era tan disruptivo, pero sí era llamativo que fuera por dibujo. Hay Sí, algo po. que les comenté hace un tiempo de un libro que se llama La neurociencia de la música. No, ¿para qué les voy a mentir? Pero un libro que habla sobre música y neurociencia ¿Ya? Ok. y plantea algo súper interesante la autora, que es, que ya se los dije en un capítulo, que hay una curva que existe que es entre lo cómodo, lo que tú ya conoces, y lo raro. ¿Ya? Plantea que a lo largo de la historia cada vez se ha ido volviendo más amplia la distancia que hay entre un polo y el otro, ya que la música en el fondo siempre ha tenido que la música cómoda, si es que solo te quedas en lo cómodo, eventualmente te vas a aburrir. Porque el pop es súper bueno, pero si es todo el rato igual, puta, quiero escuchar algo distinto. ¿Qué pasa si le ponéis distorsión? ¿Qué pasa si pa? Lo que hacía Michael Jackson. po. Exacto. Entonces, en el fondo, siempre lo cómodo o lo popular, más que lo cómodo, tiene que tener un importante porcentaje de lo cómodo, lo popular, pero lo incómodo, lo nuevo, lo extraño, siempre tiene que beber un poco de eso, lo popular, para mantenerse ahí, porque tiene que tener un grado que te diga como, oh, ¿y esto qué es? Claro. Oh, y me gusta, ¿cachai? Como que como humanos necesitamos que las cosas en cierto grado nos desafíen, ¿cachai? Para que llamen la atención de alguna Exacto, forma. porque si es igual siempre es una hueá evolutiva. No te vayas a dar cuenta, ¿cachai? El ojo reacciona a lo que es distinto. Exacto. Y en ese aspecto Gorillaz la clavó, pero perfecto. Exacto, weón. Sí. ¿cachai? A eso iba. Gorillaz es una gran banda. Oye, y así como gran banda Gorillaz, grande fue este capítulo que se me pasó así. Weón, ¿Cómo la volando. polenta? yo pensé que estábamos recién empezando, weón. No, weón. Lamentablemente estamos llegando ya al fin, pero no te vayas porque nos toca la otra parte. Gorillaz, para cerrar, una gran banda.
recomendadísima. Si no te gusta su 100%. música, aún así lo recomiendo en el sentido de busca la historia, ve de qué se trata, entiende en qué momento de la banda, como decías tú, Joaco, estaba pasando para poder entender los discos, para poder entender las canciones, para poder entender por qué este disco suena así y este disco no suena tan asá. No es como una banda... Puta, no se me viene ninguna a la cabeza, pero ustedes en sus casas seguramente van a tener en su cabeza la banda que, puta, antes eran buenos, ahora ahora no. Metallica. Claro. Me gusta. Claro. Tal Tirando cual. el palo al toque. De una. No, pero era como antes sonaban bacán porque hacían esto, ahora se pusieron más comerciales, ahora se pusieron más experimentales, ahora se pusieron más indie, no sé, cualquier wea. Sí. ¿Cachai? Gorila no. Gorila todo tiene un porqué. Y eso, Sí. a pesar de que a mí no me puede gustar, Cracker Island es un disco que me apesta, weón. Por dos. No me gusta. Pero aún así entiendo por qué el disco es así, po. Ajá. ¿Por qué ¿Cachai? suena como suena la web? Eso es una invitación porque, cabro, Gorilas. ¿Sabes qué? Antes de cerrar como el capítulo voy a hacer la última pregunta. ¿Gorilas debería morir ya antes de seguir antes de mandarse una cagada? ¿O no? Esa la voy a hacer como pregunta abierta, cabro. Ustedes si están en sus casas, Sí. coméntenme. Que el público nos eso, diga. que la gente ahí Sí. responda en la casa. Porque es una pregunta de oro. Así Sí. que dejémosla ahí que Sí. pique. Y también me gustaría dejarle la invitación a la gente a que busque las papitas por ahí repartidas en internet de las anécdotas que vivió Damon Albarn junto con Jamie respecto a los conflictos que tuvieron, porque Sí. hay muchos cagüines entre medio, weón, que también nos falta abordar en este capítulo, pero hay que quedar pendiente para la gente que lo busque en la casa, porque, claro, la historia de Gorillaz de la banda es una, la historia de Damon Albarn con Jamie es otra, completamente Sí, distinta. ¿Cachai? Son Estos buenos locos para pelear tuvieron- ellos también igual, weón. se pescaron a combo una vez. Sí, Laburente. Sí, se separó la banda por 7 años, pero bueno. sí, pues sí. Estuvieron atados legales con Cartoon Network. Caleta de weá, po, Laburente. weón. Sí, po. Oh, esa no la Las sabía, tienen weón. todas, weón. No, sí. Así que sí. Nuevamente, igual que el capítulo de los Beatles, siento que quedó mucho por hablar. Sí. Como Sí. que es difícil hablar de estas bandas porque... Porque son gigantescas. Sí, como que... Después de la tercera temporada los capítulos van a empezar a durar 2 horas, weón. Sí, capaz, porque bueno, es difícil... abordar tanto Sí. bandas como estas en tan poco tiempo que de 1 hora, que igual es caleta, es brígido. Se hace corto. Sí. Se hace corto. Y ¿sabes qué otra cosa? Yo creo que también quizás si has escuchado Gorillaz y no te gusta la banda, puede ser que no escuchaste el disco correcto. O el tema Exacto. Weón, sí. Sí. Porque ya, si es que no te gusta la voz de Damon Albarn, ya, puta, ahí... Escucha Pasable. el Humans. Sí, claro. Pero, claro, de En hecho, el en ese Humans ni siquiera está casi su no voz suena casi. Damon Albarn. Sí, viste, caché, literalmente solo no encontraste tu disco porque de verdad que tienen de todos los géneros, bueno, le falta hacer un metal y ya tienen todo, ¿cachai? Como Más o que menos, sí. han abordado gran parte del catálogo de géneros musical popular, ¿cachai? Entonces, Que es lo que la gente quería y le gusta. weón. exacto, entonces dale Y no una es malo. oportunidad más a Gorillaz porque puede ser que no encontraste tu canción o tu disco, pero que sí esté por ahí. Ya, de la experiencia personal, lo que te pasó a ti. Sí, Que me pues. dijiste que el último disco no te había gustado tanto y ahora que viste como la historia, me dijiste, bueno, Sí. ahora ya, el disco culiado Sí, me lo hace que hice, sentido. ¿cachai? Como que me gustó el rollo que tiene detrás. Musicalmente sigue pareciéndome lo mismo. Ya, Pero su rollo lo banqué. Así Buenísimo. que eso. Cabros, recomendaciones para la gente que está en su casa. Recuerda que Contratempo te da las recomendaciones más inesperadas para algunas personas, porque el Elías da unas recomendaciones con unos nombres, Rarísimo. weón. Cada Sí, así nombre es. cae más raro, pero siempre las recomendaciones son muy buenas que da el pelado Elías. Así que recomendaciones, ¿queréis partir tú, pelado? Ya que te estaba presentando? Dale, Joaco. Ya voy yo. Mi recomendación para el día de hoy, en este capítulo de Gorillaz, tan bello capítulo que se nos hizo cortito, lamentablemente, Psycho Stick, una banda rarísima, pero siento que va por una línea similar al rollo de Gorillaz. Es una banda de metal, para que la gente lo tenga un poco más claro en su casa, y a mí me gustaría recomendarles su primer disco, que se llama We Couldn't Think of a Title. O sea, no podemos pensar en un título. El primer disco de Psycho Stick. Año 2003, esta banda estadounidense que es una parodia de sí misma. Todas sus canciones son tallas, básicamente. Ya. Te cuentan historias de la cual que vive la banda, también media ficticia en su día a día y como son todos unos completos gringos estúpidos, ¿cachai? Que Ya. viven su estupidez. Por ejemplo, no sé, hay una canción en la que el loco está como jugando a Xbox y la llama a su polola y, la loca le termina y él como, conche tu madre, más encima perdí la partida con Call of Duty, weón. Eso. Una weá así. Me Sí, persigue puta, la ¿Sabes desgracia. qué? Chicos, yo sé Sí. que la gente está acostumbrada, los que llegan siempre a los finales de los capítulos a ver las recomendaciones, a que escuchen un poco, pero YouTube se ha puesto brígido. Brígido con el Claro. copyright, sí. Muy brígido con el copyright, así que por eso ahora, por hoy día, vamos a tratar de que más adelante se pueda solucionar, pero por hoy día vamos a dejar hasta por ahí como Yo tengo las una canciones. recomendación Sí. que no censura. A ver.
No, pero- güey, porque me dijiste lo mismo de Michael Jackson, weón. Que, oye, ¿qué van a censurar, weón? Si total son solamente las voces. Loco, el strike me llegó a la luna. Eso. Pa, no, La porque cagó. suena la voz de Michael Jackson. No, Puta. sí, eso estuvo brutal. Es que particularmente Michael Jackson. Sí. Sí, también igual. Sí. Bueno, lo que yo quiero recomendar es un disco que se llama In Música de la banda Hindemith 76. Ya. Esta banda es hermosa, yo la amo. Es de la gente más importante de la historia de la música de Chile y que están muy olvidados. Es un disco que fusiona jazz. ¿Cómo se llama? Hindemith 76 In Música. ¿Ya? Hindemith con H. Sí, Hindemith con H. Es debido al nombre de un compositor más antiguo. Y claro, y mezclan... Puta, son unos genios, weón. No sé, pon un poco del disco. ¿Pero qué es? ¿Como jazz? Sí, es jazz. ¿Estás Mezclan... seguro, pelado, que no Estoy tiene- seguro que no tiene copyright, porque Ya, vamos a poner un poquito, este no. disco no lo conoce nadie, weón. Y bueno. Y eso es lo triste, porque hay que recalcar los geniales de estos músicos chilenos que tristemente han sido muy olvidados. Ya. Justamente cerca de la casa donde vivo actualmente hay una calle que se llama Central Nino García. Nino García es uno de los compositores y pianistas de esta banda que tristemente se quitó la vida debido al olvido que recibió. Al final de su vida terminó trabajando mucho haciendo música de comerciales, dirigiendo música que no le interesaba, etcétera, lo que le llevó a una... A la de Vivisión. Exacto. Ahí está. Bien Ahí tranquilito. nomás pa' que- Eso. Tienen de repente matices como de un jazz más pesado, pero justamente lo mezclan con la música criolla, con la música de nuestro país. Perfecto. Tienen también una interpretación... Lo voy a dejar para otra recomendación, así que me callo. Que hayan pim bom. Pero échenle una escucha. Puede ser música incluso para estudiar. Como un lofi. Sí, ¿cachai? Claro. Tiene todo para eso. Weón, para los raperos, weón, sampleen esta weá, háganlo cagar, weón, tenéis Caleta. horas de sampleo. Buenísimo. Esa es mi Bonita recomendación. bonita Hindemith 76 In Música. Perfecto, loco. Maestro, ahí tenemos a Elías. Oye, yo mi recomendación, llevado también un poco a la estética de Gorillaz, que es como la mezcla de esta weá, como de buscar cosas, voy a recomendar una serie. Mi serie favorita, que nunca van a poder ver al final, pero la recomiendo igual. Ya. Hunter X. No, Westworld. Una serie ya. que habla sobre un mundo muy, muy, muy futurista. Donde, ¿a usted le gusta el GTA? Sí. Me encanta el GTA. ¿Le gusta el Red Dead Redemption? Me encanta encanta el Red Red Dead Dead Redemption. Imagínate que esa weá la podéis tener en un parque de diversión en un futuro donde, loco, no se sabe en qué año es, pero es muy futurista. Voy. ¿Ya? Porque ya los NPC son androides. Ya. ¿Cachai? Ah, implicancia ahí en la biomecánica. Exacto. No, ¿Cachai? mal. Donde tú podés meterte a este mundo como tú, ¿cachai? Y ser la weá que queráis. Pues si es un GTA, es un No, es mundo que ya abierto. te veo por donde hay. Bueno, la moral ahí en la. Pésima. En la ciencia ficción. Asqueroso, weón. La así. moral en la ciencia ficción, todo un No, tema, weón, weón, todo un hermano, tesis. Sí, la cagó. Sí, loco. De hecho, hablando de moral, hay un experimento de una mina que se dejó hacer una hora, durante Sí. una hora, lo que quisiera. Sí. ¿Cachai? Al principio llegaban weones y le tocaban la cara, hermano, al final de los 50 minutos ya le estaban pegando. Sí, po. Y solamente porque una weá de... De performance. De Sí, performance y libre albedrío, ¿cachai? Bueno, Sí. ahí se responde un poco a los intereses del ser humano. Ey. ¿Cómo se llamaba ella? No me acuerdo, weón. Voy a buscar mientras sí lo pillo, pero dale. Bueno, la cosa es que mi recomendación es Westworld. Esta serie donde el humano pierde todo tipo de moral, pero los androides se empiezan a dar cuenta de que ellos son androides. Entonces empiezan a pensar que son divergentes. Pero al mismo tiempo, en verdad estaban programados para ser divergentes. Entonces, de verdad son divergentes. Loco, vean una serie. Ajá, la wea, weón. Capítulo, Ya, bien. hermano, capítulo 5, yo no sé quién chucha era androide y quién chucha era humano, weón. The Thing. Es muy, muy, muy buena. Westworld. De. No me acuerdo quién es, pero bueno, tiene un reparto maravilloso. Piensa que el actor más piola que sale al principio es Anthony Hopkins. Pues bueno, el one de. ¿Cómo se llama esta canción? Esta película de Hannibal. Claro. Oye, Sí, Ritmo Cero es como se llama esa performance artística, que es una obra de arte conceptual y de performance de Marina Abramovich. Ahí está. Buenísimo. Desarrollada el 74 durante 6 horas en el estudio Morra en Nápoles. Buenas papitas. Bueno, ahí tienen las recomendaciones, chiquillos. Por el lado de nosotros nos despedimos. Esperamos que les haya gustado este capítulo especial de Gorillaz. Palabra al cierre. ¿Alguien tiene algo que decir? Ojalá tener 3 días más para seguir hablando lo mismo. Perfecto. Vean bonitos, gente. Eso. Valen la pena. Nosotros nos despedimos. Esto fue Contratempo. Adiós. Chau, chau.